¿Qué tal? Buen día. Yo soy el doctor Oscar de los Santos García, cardiólogo clínico, actualmente realizando el fellow de ecocardiografía clínica, ecocardiografía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema, falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, para comenzar, eh, con respecto a la nueva definición de insuficiencia cardíaca, esta nueva definición universal recién salida prácticamente del horno, en el cual define la insuficiencia cardíaca como tal, como un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas causados por una anormalidad estructural o funcional del corazón. Esta anormalidad tiene que ser causada por una de las siguientes: una fracción de expulsión del 50% o menos, una relación E mayor de 15, que encontremos una hipertrofia moderada a severa del ventrículo izquierdo, o bien que encontremos una lesión valvular, ya sea estenosis o insuficiencia moderada a severa de cualquiera de las válvulas cardíacas. Todo esto tiene que estar corroborado además por uno de los siguientes: que tengamos un péptido natriurético atrial incrementado, o que tengamos evidencia de congestión por un estudio de imagen, ya sea por una radiografía o bien mediante la medición de la presión capilar pulmonar a través de la ecocardiografía. Una vez que tengamos esto, nosotros podemos catalogar de manera integral a nuestro paciente como un paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí podemos ver incluso que en la relación E' nos está hablando ya como tal de una disfunción diastólica, y esta nueva definición de insuficiencia cardíaca nos está dando la oportunidad de englobar como tal la insuficiencia cardíaca de fracción expulsión preservada dentro de esta definición. Bueno, tenemos que recordar que la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo reducida no necesariamente nos va a hablar de un paciente con síntomas clínicos de falla cardíaca, ya que sabemos que hay pacientes que tienen FEBI menos del 50 o 45% y ellos prácticamente se mantienen en una clase funcional 1 de la Asociación Neoyorquina del Corazón. Eh, Doherty, con un número de 188 pacientes, detectó que pacientes que tenían una FEBI menor del 45%, solo el 36% no se relacionaba como tal con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, lo cual llamaba la atención. Y desde 1985, Soffer, con un número muy pequeño de pacientes, comenzaba ya a estudiar esta parte de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal, en el cual pacientes con una FEBI mayor de 45%, en el 42% de los casos no presentaban, bueno, presentaban datos clínicos de falla cardíaca. Tenemos que recordar que, bien, el miocardio, el corazón, tiene que funcionar de la misma manera que funciona un globo. Cuando nosotros lo inflamos, este debe tener la compliance para poder distenderse, dilatarse y poder manejar el volumen sanguíneo dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo específicamente. Sin embargo, en pacientes que ya tienen una disfunción diastólica secundaria a alguna enfermedad, siendo la más frecuente la hipertensión arterial sistémica, el miocardio se vuelve rígido y evita que pueda tener una relajación adecuada, al igual que un balón, y entonces las presiones intracardíacas comienzan a aumentar, y esto nos puede generar sintomatología de falla cardíaca sin necesariamente tener una fracción de expulsión disminuida. Es importante saber un poquito de la fisiopatología de esta enfermedad. Como ya les había comentado, en un ventrículo izquierdo normal debe haber la posibilidad de que este ventrículo pueda distenderse lo suficiente para tener este efecto de succión de la aurícula izquierda y pues tener un volumen latido adecuado. Sin embargo, una de las teorías que se proponen para la insuficiencia cardíaca o disfunción diastólica antes llamada, podemos encontrar que en los vasos coronarios
podemos encontrar aumento de los marcadores de inflamación. Este aumento de los marcadores de inflamación nos va a llevar a una lesión endotelial y esto nos va a aumentar los radicales de oxígeno. A su vez, vamos a tener una disminución del óxido nítrico y una disminución de la fosfocinasa G. Esto nos va a llevar a una incompatibilidad para poder distenderse o relajarse del cardiomiocito y por lo tanto este se va a mantener con cierta contracción. Estos radicales de oxígeno y marcadores de inflamación nos van también a activar la activación de fibroblastos y vamos a tener un aumento de fibrosis intersticial y una fibrosis perivascular, lo que nos va a llevar a la rigidez del miocardio y por lo tanto una disfunción diastólica. Si bien se ha estudiado la disfunción diastólica desde 1985, tenemos estudios prácticamente desde 1997, donde hemos observado que hay pacientes que tienen una FEBI mayor del 50% o 45%, y en esos estudios previamente comentados, no se utilizaban los criterios actuales. Los criterios que se utilizaban eran los criterios de Framingham y únicamente criterios clínicos para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, aquí una de las cosas importantes es que se vio que estos pacientes, todos estos estudios, se vio que al final todos los pacientes tenían el mismo riesgo de hospitalización y, la misma mortalidad versus los pacientes que tenían una fracción de expulsión disminuida. Entonces es por eso que esto comenzó a tomar mucha importancia. Después se establecieron unos criterios en los cuales nos hablan prácticamente del aumento de las presiones de llenado de la aurícula izquierda. Como bien sabemos en las guías del 2016 para evaluación de la función diastólica, sabemos que, bueno, tenemos que tener una aurícula izquierda dilatada con un volumen indexado de 34 mililitros por metro cuadrado, que encontremos hipertrofia del ventrículo izquierdo, asimismo una E' de más de 13, esto se establecía previamente a la definición recién salida, y una E' septal menor de 9 centímetros por segundo. Además de que tengamos un laboratorio específicamente los valores del péptido natriurético atrial de 35 picogramos sobre mililitro, o bien del NT-proBNP de más de 125 picogramos por mililitro. Sabemos que, como ya comenté, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada puede ser el resultado de múltiples patologías, por lo cual uno de los síntomas pivotes, o más bien entidades clínicas que hay que tratar, pues es la patología de base del paciente. Esto es lo que comentaba, donde vemos que prácticamente los pacientes que tenían una fracción de expulsión preservada y una fracción de expulsión reducida, prácticamente tienen el mismo desenlace deletérea de los pacientes, lo cual cambia mucho el concepto que se tenía hace aproximadamente 20 años o más, en el cual decían que la FEBI era lo que marcaba realmente el tratamiento del paciente y la entidad de la falla cardíaca, lo cual no es así. Dentro del tratamiento como tal, ¿qué es lo que nos concierne en este caso? Pues existen varios estudios. El primer estudio, Ancillary, es un paciente, es un estudio en el cual se observaron 988 pacientes, todos en ritmo sinusal y con una fracción de expulsión del 45%. Estos pacientes fueron aleatorizados para tratamiento con digoxina y placebo versus placebo, y tuvieron un seguimiento de 7 meses. Se encontró con un heart ratio de 0.82 para desenlace primario de hospitalización o muerte por falla cardíaca. Esto quiere decir que la digoxina como tal tenía la tendencia a disminuir la tasa de hospitalización por falla cardíaca, pero como tal un incremento en las hospitalizaciones por angina inestable. Entonces, como tal, no fue un tratamiento validado para la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. En el estudio CHARM se obtuvieron 3.023 pacientes en clase funcional 2 a 4
con una hospitalización por causa cardíaca previa y una FEBI de 40%. Estos pacientes fueron aleatorizados con candesartán contra placebo y nuevamente ahí lo que vimos es que no hay ninguna diferencia como tal del tratamiento con candesartán versus placebo, lo cual no nos dio como tal una evidencia significativa como para establecer el tratamiento. Asimismo, todos estos fueron evaluándose, el PEP-CHF, que fue con perindopril, y tampoco se vio una disminución significativa del desenlace primario, que los desenlaces primarios naturalmente eran la hospitalización y la muerte por falla cardíaca. En el estudio TopCat se aleatorizaron 3.445 pacientes, nuevamente con síntomas de falla cardíaca y con una FEBI mayor de 45%, con respecto al uso de espironolactona, ya que como sabemos la indicación de la espironolactona ha sido en pacientes con FEBI reducida. Sin embargo, esto se trató de ver la utilidad de la espironolactona y pues bueno, no se asoció el esquema terapéutico como tal con la reducción del desenlace primario y pues bueno, además de que los pacientes tenían mayor riesgo de tener hipercalemia y sobre todo aquellos que ya tenían una enfermedad renal concomitante sin llegar a la contraindicación de la espironolactona. Entonces, esto, pues podemos concluir que no hay una terapia como tal a la fecha modificadora de la enfermedad de la falla cardíaca con FEBI preservada. Todavía tenemos pocas opciones terapéuticas y básicamente la piedra angular del tratamiento tiene que ser la prevención. La prevención y, por supuesto, el tratamiento de la enfermedad concomitante, ya sea hipertensión arterial sistémica con un mal control o bien pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria. Entonces, en esos entendidos hay que tratar dichas patologías de base. Como aquí bien comento, pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, naturalmente tenemos que optimizar el tratamiento médico farmacológico, hay que realizar una restricción de sodio, la dieta DASH recordamos que es algo de lo que se recomienda en estos pacientes. Asimismo, pacientes que ya se encuentran en un estadio C, debemos de llegar a la meta de una tensión arterial sistólica de menos de 130 milímetros de mercurio. Si esos pacientes aún persisten con hipertensión, entonces nosotros tenemos que buscar si ese paciente está sobrecargado y debemos llegar a la resolución de la sobrecarga de volumen, ya que estos pacientes con sobrecarga de volumen, debido a la rigidez del ventrículo izquierdo, tienen menor capacidad de manejar este volumen y es posible y relativamente más fácil que puedan llegar incluso a un edema agudo pulmonar, a pesar de tener una FEBI preservada. Bueno, en este estudio se compararon los diferentes fármacos que tenemos, los betabloqueadores, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual vimos que los bloqueadores de los receptores de angiotensina como tal no reducen ningún desenlace primario, ni la mortalidad, ni la hospitalización, y tienen mayor riesgo de tener una hipercalemia. Pacientes con RC concomitante. El inhibidor de mineralocorticoides reduce la hospitalización, sin embargo, no tiene como tal un efecto en la mortalidad y podemos encontrar cierto riesgo de hipercalemia en estos pacientes. Los betabloqueadores que como tal se han considerado la piedra angular del tratamiento, sí tienen una disminución de la mortalidad de los 21 meses hasta los 3.2 años. Sin embargo, comparado en el estudio con el grupo placebo, sería de 14% de los pacientes con betabloqueador versus el 19% de los pacientes en el grupo control. Como tal, no hubo una disminución de la tasa de hospitalización, lo cual, pues bueno, no hay tanta diferencia. Los diuréticos también han tomado un papel crucial en estos pacientes, ya que, bueno, en este estudio que se hizo en Hong Kong, se comparó furosemide y tiazidas con ramipril e irbesartán, y se vio que los pacientes que tenían irbesartán y ramipril junto con los diuréticos no tenían realmente ningún beneficio, por lo cual nuevamente los ARA2 y los IECAS nos quedan ahí sin realmente un beneficio como tal para estos pacientes.
Otro que está muy en boga, pues bueno, es el inhibidor de la angiotensina neprilicina. Sin embargo, en este estudio, el Paragon Heart Failure, se observó que como tal no hubo una disminución significativa de los desenlaces primarios, por lo cual tampoco es una terapia, digamos, muy útil en pacientes con FEBI cardíaca preservada, a diferencia de los que tienen FEBI cardíaca reducida. Hay otro estudio que aún no tenemos como tal los resultados, que es el Emperor, en el cual estamos viendo ya los SGLT2 para pacientes incluso que no tienen diabetes para realmente ver si estos tienen un buen desenlace clínico. Sin embargo, como tal, todavía no tenemos los resultados como tal de este estudio. Tenemos otros procedimientos y terapias invasivas, como tal es el monitoreo continuo y ambulatorio de la presión de la arteria pulmonar, en el cual se coloca este dispositivo, el CardioMEMS. Este dispositivo, a través de un sistema de Bluetooth, el paciente se puede conectar en una tipo como almohada, aparentemente queen size, y ahí puede monitorizar su presión de la arteria pulmonar y esos datos enviárselos a su clínico. Y este clínico pues puede detectar cuando ya hay un incremento o hay una sobrecarga de volumen, aún sin que el paciente tenga como tal un deterioro de la clase funcional, y entonces esto sí se ha visto que sí tiene cierta disminución en un desenlace primario, que es en la hospitalización, más no en la mortalidad de los pacientes. Aquí es donde podemos observar que el monitoreo se puede hacer en pacientes con FEBI disminuida, FEBI levemente disminuida o FEBI preservada, y en todos prácticamente se observó que si hay una disminución considerable como tal al año de posimplante de disminución de la hospitalización de estos pacientes. Otro estudio que está experimental todavía es realizar un shunt interatrial a través del foramen oval con estos dos dispositivos. El primero de la izquierda es el V-Wave, en el cual se coloca, tiene una medida aproximadamente 5 milímetros, se coloca entre las dos aurículas y así evitamos la sobrecarga como tal hacia los capilares pulmonares con respecto al aumento de la presión de la aurícula izquierda. El de la derecha, el ISSD device, este tiene una medición de 8 milímetros. Sin embargo, como tal, estas terapéuticas, si bien no han tenido una reducción en la mortalidad, sí han tenido una reducción adecuada en la clase funcional de los pacientes en los 6 a 12 meses. Sin embargo, todavía no son estudios concluyentes y aún están en experimentación. Entonces, como conclusiones, tenemos que tratar las causas subyacentes que nos pueden estar generando disfunción diastólica, principalmente la enfermedad arterial coronaria o bien la hipertensión arterial sistémica. Los beta bloqueadores y el manejo de sobrecarga hasta el momento parecen ser los principales factores que nos pueden mejorar bien la mortalidad y disminuir la hospitalización de los pacientes, únicamente para mejorar la sintomatología. Sin embargo, todavía no tenemos un fármaco que nos genere una prevención relevante de la mortalidad o bien de la hospitalización. Por lo tanto, la piedra angular sigue siendo la prevención. Por mi parte, eso sería todo. Pues muchas gracias a todos por su atención.